Bueno, estamos en condiciones de hablar por teléfono, ¿sí? Lo tenemos en línea al señor Ernesto Lemos, presidente de la ONG Cambiar esta realidad de víctimas sobrevivientes de Cromañón. Claro, porque se cumplen este año, a fin de mes, 20 años de la tragedia de Cromañón, esa tragedia tan dolorosa. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, Ernesto, se cumplen 20 años de una tragedia que los argentinos que No fue una tuvimos, tragedia, perdón, no fue una tragedia, fue una masacre. bueno, de la masacre, está bien, eh, que los argentinos, más allá de los que tuvieron contemporaneidad para vivirla ahí y los que no la tuvieron, no nos vamos a olvidar nunca. ¿Qué nos podemos contar 20 años después de esa masacre, como bien vos decís? Bueno, ante todo me presento, yo soy Ernesto Lemos, me vuelvo a presentar de vuelta. Ernesto Lemos, yo soy el presidente de la Asociación Civil Cambiar esta Realidad de víctimas sobrevivientes de Cromañón. Sí, Así que bueno, nuestra cuestión siempre fue acerca del sobreviviente y por eso es que el artículo primero de la asociación civil es buscar y sobre todas las cosas la salud psicofísica de toda víctima sobreviviente. Así que bueno, siempre estamos buscando todo eso. Pero a 20 años aún se dicen un montón de cosas que fueron irreales, como lo de la guardería que funcionaba en el baño, en el primer piso, del lado de la mano derecha de la escalera, sí, como también la bengala que fue la que quemó a todo Cromañón, cosa que no fue así, y un ajá, montón de otras barrabasadas, diría yo, que se dijeron, pero bueno, que en el imaginario del pueblo, de toda la gente que acompañó en su momento, quedó grabado. claro. ¿Qué te puedo decir? Y bueno, te puedo decir que a los primeros minutos de haber comenzado el incendio, lo primero que se hizo fue mandar a la fuerza de choque de la Policía Federal. Los primeros sobrevivientes que salían y entraban, pudiendo rescatar a los que podían, porque había solamente una entrada y una salida, que era la misma. Sí, Por supuesto que había otro lugar también que era el hotel. Pero bueno, yo estoy hablando justamente de la calle Bartolomé Mitre. Y estos muchachos, estas chicas, le preguntaban a los de la Policía Federal que venían con sus escudos si esos escudos los iban a usar como camilla. sí, Así que al rato la Policía Federal se dio cuenta que tenía que llamar a los bomberos y que también tenía que llamar, por supuesto, al SAME. Así que de a poco se fue conformando toda la cuestión, digamos, de la emergencia, que no funcionó como tal. Fíjate que, o fíjense, mejor dicho, tengan memoria, que después de lo que ocurrido con la Embajada de Israel y lo ocurrido con la AMIA, acá hubo 5 cursos de catástrofe para todos los médicos y enfermeros de la ciudad de Buenos Aires para adiestrarlos a un nivel de catástrofe y cada persona tenía un grado determinado y ser convocado y llamado cuando ocurría esto. sí. En Cromañón no ocurrió nada. En Cromañón no pasó eso. Pasó de largo todo eso, los médicos se quedaron sin ser llamados, los enfermeros también y enfermeras, por supuesto, quedaron sin ser llamadas. Sí, Tal el caso de mi compañera, que era profesora de la Escuela Cecilia Grierzo y aparte enfermera profesional. claro. Ella había hecho los cursos de catástrofe y esa noche no fue llamado. Es Y, más, esa noche cuando nosotros nos enteramos de este incendio, que es a través de la mamá de uno de los chicos que había ido, que hoy en día es mi yerno, sí, directamente a los 15 minutos llegamos al lugar. Yo no sé qué descarga debo haber puesto porque traspasé la barrera de los patrulleros de la Federal, me dejaron pasar, pero a mi compañera no la dejaron pasar, es más, la apuntaron con un arma y no la dejaron pasar. Y ella mostrando el carnet de que era
enfermera justamente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Así que Ernesto, bueno, sí. ¿esto crees que pasó, digamos, lo de de que no funcionó como protocolo de catástrofe? ¿Con qué crees que tiene que ver? ¿Con inoperancia? ¿Con la fecha? Que era una fecha cercana a fin de año, con que no había gente. ¿Cómo lo catalogamos eso? No, yo te explico algo, a ver, para que entienda el común de la gente. Cuando ocurren este tipo de emergencias, se autoconvocan y se convocan todos los médicos y enfermeros, Sí, como lo hicieron esta noche en Cromañón, a todos los lugares de trabajo. Lo que yo estoy explicando que habiendo un curso de catástrofe, sí, ninguno fue llamado como debía ser llamado ajá, y no autoconvocarse como hicieron. La emergencia no funcionó porque justamente no se hicieron las medidas necesarias, no se hicieron el cordón sanitario, que es que la Policía Federal tenía que, porque era Policía Federal en aquel entonces, no era de la ciudad, en aquel entonces tenía que haber hecho un cordón sanitario como para que todo aquel que entraba y salía podía pasar por ese cordón sin ser molestado, porque acuérdense que esa misma noche hubo un montón de personas de pueblo que recurrieron y fueron hacia el lugar a tratar de auxiliar a todos los demás, aunque no estuvieran sus hijos ahí. Entonces, eso no ocurrió. Lo único que hizo fue la Policía Federal es colocarse los guantes de goma, de látex blanco, y yo me acuerdo de eso muy bien porque encontré justamente ahí donde está la terminal de la línea 68 de colectivos, sí, un nene que tendría 14 o 15 años, había un sargento de la Federal parado, inmovilizado, diría yo, porque no sabía qué hacer. Un nene agarra y le dice, ¿por qué no viene y nos ayuda usted que tiene guantes? Y él estaba inmovilizado totalmente y el chico saltó, porque era un chico de estatura, sí. saltó y le pegó un cachetazo al sargento. Yo me acerqué pensando que el sargento iba a tomar alguna represalia contra el chico. No, siguió completamente. Le digo, ¿qué le pasa? No, tenemos orden de estar acá y no movernos. Entonces, después, mucho más adelante, nos íbamos a enterar que, bueno, que el señor Ibarra, que era el jefe de gobierno, quería proyectarse como presidente de la nación y que había tenido un encontronazo bastante con Duhalde, que era, por supuesto, siempre el bastión peronista de La Matanza. Sí, Recordemos que los callejeros eran justamente de allá de Villa Celina, que es un lugar de La Matanza. sí, Así que estaba muy enredado toda la cuestión de ahí de lo que ocurrió esa noche en Cromañón, justamente en la última noche que se presentaban los callejeros. sí. Y Y dicho sea de paso, de muchas cosas se dijeron y muchas cosas se hablaron acerca de la pirotecnia. Era una banda que llevaba y usaba pirotecnia. Y digo llevaba porque también repartía, porque en el imaginario también después se dijo que la familia de callejeros había introducido pirotecnia. En el juicio se presenta eso, como también en el juicio de Cromañón se hizo una de las inspectoras del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, colocó que la pirotecnia era introducida en las vaginas de las mujeres, de las chicas y de las mujeres, ¿no? Que sí, habían concurrido como es, al recital, y que eran de la medida de un Tampax. Así que nosotros tuvimos intervención como asociación civil con el juez, sí, justamente de la causa, para decirle que no fuera a tocar nada de lo que alterara la cuestión sexual de todas las mujeres que habían concurrido y que eran testigos de Cromañón, que se habían sido llamadas para declarar en el juicio. sí, Eh, Justamente el juez hizo este caso y paró a todos los fiscales y paró también a los demás defensores que no se hablara sobre este tema para no perjudicar la vida sexual de las chicas. Así que de las chicas, de las mujeres. ¿Sí? sí. Una de las tantas cosas que ocurrió. Pero, Otra de las tantas cosas que después va a ocurrir en la destitución de Ibarra
Sí, es que no inhabilitaron. Lo protegió el kirchnerismo, lo protegió el peronismo, lo protegieron las madres de Plaza de Mayo, sí, y justamente no lo inhabilitaron. ¿Y qué cosa? La democracia nuestra siempre premia a estos personajes, y justamente él, en la otra elección, cuando va a subir Macri, él es votado como legislador de la ciudad de Buenos Aires. Digo esto porque también se entremezcla esto de la ficha limpia, ¿no? claro. Ernesto, 20 años después de todo esto que estamos hablando y de esta masacre, y estamos hablando del juicio también, vos estás hablando del juez y de los fiscales y de los abogados defensores. Eh, Tenemos una justicia muy particular en la Argentina y vos sabés bien que pareciera que la justicia funciona de acuerdo al peso del dinero que hay en determinados lugares, ¿no? De quiénes pueden ser enjuiciados o quiénes no, o qué juez se reparte la causa o dónde se sortea. Siempre hay una cosa turbia dando vuelta en todo esto. 20 años después, ¿qué tenés para decir de la justicia? Más allá de Ibarra, más allá de que, digamos, la justicia funcionó como tal o no. La justicia trató de funcionar como tal. En su momento nosotros estuvimos siguiendo continuamente el juicio. Sí, Funcionó como tal, por supuesto, con todas sus cuestiones encontradas de acusar a callejeros. No, yo no, personalmente no estoy de acuerdo con callejeros, porque muchos de de las familias de Cromañón piensan que yo tuve algo que ver con los callejeros, y yo no, para mí fueron directamente sobrevivientes también de todo esto que les ocurrió. Lamentablemente sí, hicieron algunas barrabasadas ellos también, y bueno, desató en todo esto. Pero volvamos a esto. Los Callejeros era una banda que le gustaba usar pirotecnia, y que le gustaba que su gente que él seguía usaba pirotecnia. Recordemos que unos cuantos días antes había estado en una cancha, pero una cancha estaba abierta, en sí, donde usaron justamente pirotecnia, y ahí no ocurrió absolutamente nada porque era el aire libre. En claro. cuanto a Ibarra, sale por una puerta porque recordemos que uno de los principales padres de Cromañón, el doctor José Iglesias, Sí, eh, justamente tiene un encontronazo con Ibarra. Ibarra también, a su vez, en este mundillo, también tenía pruebas contra este papá de fallecido en Cromañón, acerca de él. Y por eso Ibarra también creo que va a salir por la puerta grande, y no por la puerta chica que tenía que haberlo llevado a la cárcel. claro. Así que todo está engorre. En cuanto a la subida después nuevamente de él como legislador, hay que recordar que fue y esto mucho la imaginario tampoco lo sabe, digo, del pueblo de que concurrió y estuvo en las marchas de Cromañón, fue que Ibarra hizo desaparecer a unos 5 o 6 cuerpos que eran de la comunidad boliviana, y les pagó para que se los llevaran a Bolivia. Y justamente la comunidad boliviana es la que va a solventar la propuesta de él para llegar a ser nuevamente legislador en el momento que sube como jefe de gobierno Macri. Ajá. Y cuando sube Macri, se le ocurre, justamente con algunos padres de fallecidos, justamente con José Iglesias, hacer un programa llamado Programa Ben Yacar, el cual decía que no había que victimizar a los sobrevivientes. Entonces, con Macri justamente deja 600 sobrevivientes de un plumazo sin subsidio. Un subsidio que era miserable al principio, de 600 pesos, que no le alcanzaba a ninguno, porque la mayoría de los sobrevivientes y de los Sí, familiares también de fallecidos, recuerden que son la mayoría de la provincia de Buenos Aires, y que le costaba mucho venir a la capital para hacerse atender en los diferentes hospitales que habían tenido en el momento que se había ocurrido el problema de estar hospitalizados. Así que los padres en ese momento cobraban los sobrevivientes 600 pesos,
y los padres de familiares de fallecidos cobraban 1.200 pesos. Y claro, justamente nosotros lo que hicimos como asociación civil fue hacerle una denuncia al programa Bellanccar, desglosándolo todo el programa Bellanccar y llevándolo a derechos humanos de la ciudad. Y ahí entonces se acercaron más o menos aproximadamente unas 3.000 sobrevivientes para denunciar justamente este plan de Bellanccar. Y paulatinamente se le fue dando a los 600 sobrevivientes nuevamente el subsidio que le habían sacado, ¿no? claro. Eh, Hay muchas cosas que quedan todavía en el tintero de lo que realmente ocurrió ahí adentro de Cromañón y lo que fue Cromañón, porque recuerden que Cromañón estaba hecho bajo los cimientos de lo que eran antiguamente las Luzcaneras. sí, Las Luzcaneras eran aquellos micros que salían justamente de Once sí, 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 hacia Luján, sí. ¿sí? Por eso le habían puesto la Luzcanera. Y que ese lugar donde está Cromañón justamente era el depósito de las Luzcaneras o el lugar donde se reparaba las Luzcaneras. Y digo esto porque ahí mismo había sótanos que comunicaban a la estación 11 y ustedes justamente recuerden, y si lo van y lo ven, justamente en el andén A, donde va a ocurrir después también un desastre en el ferrocarril, Sí, si ustedes van andando por el andén hacia Caballito, se van a encontrar con que hay dos escaleras. Esas dos escaleras que bajan comunicaban a lo que eran antiguamente las centrales de Luzcaneras, porque la gente que trabajaba como técnicos para reparar a las Luzcaneras también eran los que reparaban las cuestiones de los vagones de ferrocarril ah, ahí en el hangar. Entonces le era más fácil poder transitar por ese lugar y aparte porque toda la parte esa de Ecuador y de Jean Lloré, de ese costado, de enfrente de Bartolomé Mitre, era todo perteneciente y es perteneciente a Ferrocarril del Estado. claro. Por eso en este momento también se pidió y se luchó para poder que ese lugar se lo dieran a todas las personas de Cromañón para hacer una especie de museo, un recuerdo que tiene que Ernesto, estar continuamente. Sí. Ernesto, ¿hay un cálculo? ¿Ustedes como asociación civil tienen un cálculo de la Nosotros, cantidad de... no, perdóname, sí, nosotros tuvimos un cálculo Pero porque no terminé. esa noche, Te quiero sí, hacer la pregunta. ¿Hay no, un, no, no, está, hay sí, un discúlpame. cálculo de sobrevivientes y en todo caso hay No, no un... es que, no hay un cálculo, no hay un cálculo. A ver, no puede haber un cálculo. El único cálculo que había era el de esa noche, discúlpame, no que te corrija, pero el cálculo que supuestamente ellos se habían hecho eran 3.300 personas que había hecho Sadaí con un cuenta ganado. O Sí, sea, es que Sadaí se acerca a los lugares donde hay recitales o lugares de espectáculos sí, a contar la cantidad de gente que entra sí. al espectáculo, porque ellos después van a cobrar sobre eso, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, pero hacen un cálculo por metro cuadrado y con cuántas personas pueden entrar por metro cuadrado. No, no hacen un cálculo contando la cantidad No, de gente bueno, que hay. ahí supuestamente el cuenta ganado estuvo ahí en el juicio, ¿eh? Y el cuenta ganado se había parado en 3.300 personas. Ahora, nosotros como asociación civil, lo inquietante era buscar y encontrar a todos los sobrevivientes de Cromañón, Sí, recordando que muchos no se quisieron dejar atender en los hospitales de acá de la ciudad y se claro. fueron a su lugar donde vivían, en La Matanza, en Lugano, donde fueran, todos se fueron para esos lugares y fueron atendidos en los diferentes hospitales de Avellaneda, Lanús, de todo lo que te puedas imaginar. ¿Sí? Y justamente por eso a nosotros nos inquietó como asociación civil el poder hacerlo. ¿Cómo pudimos hacerlo? De la manera más fácil y más sencilla que se nos ocurrió, que fue hacer en el año 2005 un recital, en un 26 de diciembre del año 2005, en la Costanera Sur, Sí, justamente en un lugar abierto y justamente donde podríamos encontrar a todos aquellos que habían desaparecido.
y que no habían reclamado absolutamente nada, quizás como otros. claro. Recordemos que digo todo esto porque al principio Ibarra, para tratar de subsanar todo eso, le dio 1.500 pesos a cada sobreviviente que se presentara, como a cada familiar, y que si habían perdido y tenían las boletas de algún bien, sea se llame celular, se llame anteojos, se llame lo que se llame, se los pagaban si tenían la boleta. Sí. Así que después entonces terminó dando, aparte de los 1.500 pesos en aquel entonces, que lo hacían un cheque, terminó después dando 600 pesos para poder acallar un poco las cuestiones que había sobre Cromañón. Muchos de estos no lo reclamaron y muchos de estos chicos también, si fueron a reclamarlo, cosas que no lo sabemos, justamente ahí en Avenida de Mayo 525, donde estaba Desarrollo Social en aquel momento, y desde donde se daba esos 1.500 pesos, a muchos de los chicos y chicas se les pidió la entrada. Y como no saben que la entrada era un documento, como vos decís, viste, no cualquiera vos le entregás tu DNI, Sí. ¿sí? No sabían ese tipo de cuestiones, es una cuestión política realmente. Sí. Muchos le entregaron las entradas y muchos no tuvieron después cómo comprobar que estuvieron ahí en Cromañón. Claro. La cuestión es que nosotros, después de haber hecho lo que hicimos, el recital justamente colaboró mucha gente que estaba estudiando trabajo social en la universidad, en la UBA. Y justamente junto con estos muchachos y estas chicas que estaban estudiando, tratamos de organizar una forma de cómo saber si habían estado o no habían estado en Cromañón. Y fue así que esta asociación, en su haber, tiene 4.892 personas Ah, registradas. mucho más de No lo que las, se dice. perdóname, no las utilizamos porque, te recuerdo, y si no lo saben, esta es una asociación civil totalmente anarquista y está hecha de la manera anarquista. Justamente por eso nunca sacó número de quit, porque nosotros pensamos que esta asociación civil, con su número de Inspección General de Justicia, debía ser únicamente denunciante. Y a consecuencia de cualquier asociación civil que se vota cada 4 años, esta asociación civil se vota anualmente. Anualmente se decide a quién sigue. Lamentablemente, hace 20 años que sigo acá en este lugar como presidente y como padre de sobreviviente. Sí. Este, y digo todo esto porque a mí, en un momento, con una pelea que tuve con Elio Rebot, que era el subsecretario de Derechos Humanos, recordando que cuando sube Macri, baja la categoría de Ministerio de Derechos Humanos a su Secretaría de Derechos Sí. Humanos, con el doctor Elio Rebot, tuvo un encontronazo y al otro día, bueno, después de ese encontronazo, me terminaron llevando a un sanatorio y operándome y dándome la vida nuevamente y teniendo 5 bypass. Ernesto, Sí, ¿cómo es, para terminar, cómo es la situación de los sobrevivientes? ¿Se dan casos como después de la guerra de Malvinas, de gente que se suicidó, gente que ha quedado mal con ese episodio que ha vivido y que no ha podido superarlo? ¿Hay una estadística de eso? mira, más que estadística, directamente hubo una realidad nuestra Sí, que fue tanto de... A ver, esa noche desató un montón de cosas, como por ejemplo, entre los mismos matrimonios de padres de fallecidos se terminaron separando. sí, Muchos de los sobrevivientes que estaban juntos como pareja y casados se terminaron también separando. Así que fíjate lo que desata. Hay algo que está escondido que desató todo eso. sí. Como también aquellos que se drogaban, se dejaron de drogar y pedían, y esto lo sé porque nosotros hemos llevado a muchos de los sobrevivientes, viste, a que pudieran recuperarse, como también aquellos que no se drogaban o no tomaban empezaron a hacerlo. Ajá. Lamentablemente estas cuestiones trabajan en el imaginario
de cada uno de nosotros de una manera u de otra. Para unos de una manera y para otros de otra. Nosotros lo que hicimos acá dentro de la asociación civil fue tener orejas. ¿Por qué llamo orejas? Porque entre ellos mismos se podían escuchar y entre ellos mismos se podían sanar. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, sabiendo que, bueno, por mi parte yo soy un sobreviviente del año 74 y mi compañera Silvia es sobreviviente de la Embajada de Israel. Entonces mis hijos lamentablemente terminaron estando esa noche en Cromañón. Mis hijos y mi nuera y mi yerno. Claro. Como un montón de otras personas. Así que simplemente depende de cómo haya estado también la persona en ese momento. Mis hijos habían aprendido un poco de nosotros dos, el trabajar con un psicólogo. Aparte ellos estaban estudiando en la facultad y eso también los ayudaba. Entonces eso también lo ayudó a que les sirviera como de pared para poder soportar todo lo que soportó. En el caso de mi hijo, él entró 8 veces a querer rescatar a su compañera, que hoy en día es su mujer, y hace poco se terminaron separando también. Porque todo esto lo desata el tiempo, ¿no? Pero él entró 8 veces a sacarla y la sacó. Bueno. Y cuando la sacó, sí. Ernesto, muchas gracias por estos minutos que nos diste. Si te quedó No, algo por vos, contarnos sí, disculpame si me extendí demasiado. No, no pasa nada. Si te quedó algo por contarnos que nosotros no te preguntamos, este es el momento. Mira, lo que queda todavía es que nos den una ley de reparación. Yo intervení en la ley de reparación, sí. Por eso se llama la ley 4789, reparación de víctimas sobrevivientes, de víctimas fatales y familiares. Nosotros necesitamos que directamente, no, cada 4 años nos hacen ir y nuevamente volver a repetir todo eso, sino que necesitamos que realmente haya una ley que no nos haga ir cada 4 años otra vez de nuevo a repetirla. Y lo otro que necesitamos es que se abran nuevamente las carpetas a todos los sobrevivientes que están apareciendo y que siguen apareciendo, porque esto pasa como con los desaparecidos también, que aparecen un montón de personas que antes no hablaban y ahora empiezan a hablar. Y yo la verdad que a veces me sorprendo y me pone muy contento esto de que puedan volver a hablar de los que les pasó, porque es también una forma de sanación. Claro. Así que bueno, simplemente eso. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, por estos minutos que nos diste. Hasta la próxima. A ustedes inmensamente. Estuvimos hablando con Ernesto Lemos, presidente de la ONG Cambiar esta realidad, de víctimas sobrevivientes de Cromañón. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos enseguida.